Hola, soy la doctora Elizabeth Fierro Vázquez, soy ortodoncista postural y terapeuta en disfunciones cráneo-vértebro-mandibulares. Voy a hablarles sobre los factores que influyen en la postura. Nuestro organismo está compuesto por estructura, bioquímica y psique. Cualquier alteración en estos componentes puede causar problemas en todo el sistema. También es importante saber que desde el momento del embarazo, si la mamá tiene algunos problemas en la alineación de su cuerpo, sobre todo si tiene alguna torsión en la pelvis, va a provocar que el feto tenga que adaptarse a esa posición y desde ahí empieza a haber una alteración en las cadenas musculares. También podemos causar alguna alteración en el momento del parto, en una lesión del parto. Va a evitar la impostación funcional del músculo esternocleidomastoideo. Este músculo tiene unos receptores sensoriales que están directamente relacionados con la vista y el oído. La vista, el oído y el apoyo podólico son los principales receptores posturales de nuestro organismo. Otra cosa importante es que debemos de estar pendientes de las etapas de desarrollo del niño, de la organización neurológica, ir viendo cómo el niño va haciendo, se va levantando, se va sentando o por ejemplo gateando. También es importante que no usen el andador, porque en algunos países está prohibido. Va a afectar sobre la coordinación motora del niño. También el hecho de que al niño se le debe de permitir que use las dos manos, esto para ir activando los dos hemisferios. El desarrollo de la hemisfericidad empieza a los 3 años y se termina a los 5 años cuando el niño ya hace la elección de la mano dominante. Un factor que vemos muy importante es los primeros 6 meses, la lactancia materna, porque la lactancia materna va a activar los dos hemisferios. Se debe de poner al niño de un rato de un lado y luego del otro y luego del otro. Cuando el niño está en cada lado va a estar viendo a la mamá y eso activa los hemisferios, lo que no pasa con el biberón. Y el biberón aparte va a activar otros músculos que no se debían de haber activado en ese momento y entonces ese niño va a tener dificultades a la hora de masticar, va a preferir alimentos más blandos y entonces va a empezar a haber una alteración en el equilibrio de los músculos masticadores y de todo el sistema estomatognático. Vamos a pasar ahora a ver la respiración. La respiración es una función esencial para toda la vida y en general para el desarrollo craneal. También en particular, una respiración nasal monolateral va a favorecer la predominancia como dijimos, de un lado del cerebro y esto va a afectar la postura y también la oculomotricidad. Entonces también como dijimos que los ojos también son receptores posturales. También pues un niño que no está respirando debidamente va a tener también un coeficiente intelectual más bajo porque el cerebro no se oxigena. Estos niños también siempre tienen la cabeza hacia adelante porque están liberando vías aéreas y esto provoca mucha tensión en los músculos posteriores del cuello. Otro factor que es muy importante, los ojos. También una hipoconvergencia ocular puede causar alteraciones en la postura. Y otra cosa, también, por ejemplo, nosotros los dentistas causamos problemas posturales. A veces cuando hacemos, por ejemplo, una prótesis que está mal adaptada o por ejemplo, cuando hacemos alguna obturación y que el paciente viene y nos dice, oiga, es que aquí me topa y esto, inmediatamente cuando el organismo siente eh, esa molestia, entonces empieza a activar músculos para evitarla y eso hace que empiece a haber torsiones en la cabeza y el cuerpo inmediatamente hace compensaciones para enderezar la cabeza porque somos cazadores y la vista siempre traemos la información en el ADN de que la vista siempre debe estar hacia el frente. Entonces, este tipo de compensaciones que hace el organismo a veces funcionan y a veces no. Entonces, por eso es muy importante a veces unos lentes mal adaptados. Esta zona de aquí también regula el tono muscular de todo el cuerpo y esta zona también puede ser afectada por los músculos extraoculares y puede haber problemas de la articulación temporomandibular causadas por los ojos. También los oídos, por ejemplo, un niño que nada más escucha de un lado siempre va a tender a hacer esto para acercar el oído hacia el sonido. Entonces eso va a empezar a hacer un giro y la mandíbula por la misma torsión va a empezar a irse para este lado, provocando problemas posturales y de posición mandibular.
estos niños también, como leen los labios, pueden también producir una mordida abierta y también que va a afectar en la deglución. Puede provocar una deglución errónea, por ejemplo, y esa deglución, esa lengua que está fuera de su posición va a jalar a todos los músculos que están relacionados con ellos. Otra cosa también que también puede ser importante, también un frenillo lingual corto va bueno, va a actuar sobre lo que son va a generar pues hipertonía en la cadena muscular lingual. Esta cadena implica el diafragma y las vísceras que van a generar tensión también a nivel cervical. Y entonces, aquí en esta zona de base de cráneo es donde donde nace la postura, y esta zona también está muy ligada a todo lo que son vísceras. Y si un niño, por ejemplo, tiene mucho problema digestivo por el tipo de alimentación que estamos llevando, algunas veces no muy sana, todo eso va a provocar alteraciones en cadenas musculares. Las alteraciones en cadenas musculares pueden causar también una escoliosis por todas las compensaciones que hace el cuerpo. También algunas cicatrices, debido a que la piel es un elemento postural y que tiene unos extrarreceptores cutáneos que van a estar afectados por esa cicatriz, pueden enviar una información anormal al sistema. Y pues por último, pues los pies son los que también envían información al sistema sobre nuestra posición. Y es muy importante que los papás empiecen a ver cómo camina el niño, porque pues hay mucho, esto es un tema muy, muy, muy amplio, hay muchas cosas que pueden afectar. Y es muy importante que lo lleven cuando noten ustedes alguna alteración en la postura del niño. Por ejemplo, si el niño está hacia adelante, la mandíbula se va para atrás; si el niño está para atrás, la mandíbula se va para adelante. Todo eso, si empiezan ustedes a ver algo, pues sí es muy importante que desde niño, ahorita la ortodoncia preventiva es pues ver todos estos factores para evitar que el niño llegue a usar aparatos, inclusive brackets. Entonces, es muy importante para nosotros. La postura del niño nos dice muchas cosas. Ustedes, pues es recomendable llevarlo al pediatra, al ortopedista, al odontopediatra, ortodoncista, o inclusive pues hasta un especialista en postura. Espero que les sirva todo esto y espero vernos en otra ocasión. Muchas gracias.